Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con un tema de medicina interna que es eczema y psoriasis. Vamos a irnos a los puntos claves, ¿ok? Bueno, el libro de... es que siguen, sí, suena el clink de mensajes, así brutal. A ver, no sé qué preguntas tiene. Sean GPT, sean Flashcard en la app para el teléfono. ¿Dónde está? El doctor, el resumen de este tema ya envió. No, todavía no pude hacer. Apenas pude alcanzar a hacer el PowerPoint. Hice los resúmenes de ginecología obstetricia. Mándele el link de, ok, les vamos a enviar. Ya, muy bien. El tema de eczema y dermatitis. ¿Dónde está? A ver, permítame, ¿por qué no quiere salir la pizarra? Ujú, ujú. Necesito mi lápiz. ¿Dónde está mi bolígrafo? A ver. Bueno, está bien. Eczema, dentro del mundo de manifestaciones clínicas y dermatitis, algunos temas, algunos autores, sobre todo el libro de medicina interna de Harrison, suele denominar que eczema es casi similar a la dermatitis. Dentro de las dermatitis, ustedes saben que la piel tiene varias capas, ¿no? Está la epidermis, está la dermis, está la hipodermis. Cuando nosotros nos referimos dermatitis, probablemente, ¿ok? No solamente se refiere a la parte de la dermis, y eso lo dice claro el libro de Harrison. Dentro de estos eczemas vamos a tener dos patologías importantes que entran en nuestro tema, la dermatitis atópica y el eczema atópico. Unas preguntas que suelen preguntar mucho en los exámenes de la residencia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, son las lesiones primarias y cuáles son las lesiones secundarias. Dentro de las lesiones primarias vamos a tener principalmente las máculas, que básicamente son manchas, a las pápulas y a las vesículas. Estas son lesiones primarias en base a nuestra bibliografía. Acá podemos tener máculas, ¿ok? De tipo pardo, máculas azules y máculas rojas. ¿Qué suelen preguntar? Las causas. No vamos a memorizar todas las patologías. ¿Cuál es la primera causa de mácula parda? ¿Cuál es la primera causa de mácula azulada? ¿No? Y la roja y así sucesivamente. Las pápulas ya son unas lesiones sobrelevantadas. Y aquí tenemos nódulo, ¿ok? Las placas, las vesículas y las ampollas. Estos son lesiones primarias. Ay, alguien tiene su micrófono. Nada más les rogaría que un poquito, si hay una pregunta de la clase está bien, pero si hay distracciones, el Zoom los va a sacar de manera automática. Ahora, estas dermatitis, estos eczemas, se clasifican en dos grandes grupos de autores. Unas las que son agudas y otras las que son crónicas. Ahora, hay también lesiones primarias y lesiones secundarias. Esto es lo que tienen que memorizar, las lesiones cutáneas secundarias. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? La liquenificación, las escamas, las costras, la erosión, la úlcera, excoriación, atrofia y cicatriz. Por ejemplo, como un ejemplo, por ejemplo, ¿qué es una costra? La costra, a gran diferencia de la escama, es que la costra tiene un exudado seco de líquidos corporales. Por ejemplo, puede haber una costra serosa o una costra hemorrágica. Normalmente, por ejemplo, cuando hemos visto las infecciones respiratorias altas, una de las infecciones puede dejar costra, ¿no? Sobre todo la tipo dorada, la amarilla, que ya lo vimos. Ahora, estos eczemas pueden ser igual incluso leves, moderados y graves. En eczemas graves van a predominar las lesiones secundarias, sobre todo por infección, escoración, que estas pueden tener cierta secreción, sobre todo exudados. Todo lo que estamos refiriendo, al final vamos a repasar con preguntas. Atentos. Y una de las preguntas, uno de los temas importantes de estas manifestaciones clínicas son las dermatitis atópicas. Estas dermatitis atópicas sobre todo suelen darse en pacientes con antecedente de una reacción alérgica o algo con un componente inmunológico. Por ejemplo, pacientes con asma, pacientes con rinitis, ¿ok?
o pacientes que tengan eczemas, ¿ok? Entonces, estos antecedentes nos hacen guiar que el paciente, si tiene alguna lesión dermatológica, pueda desarrollar una dermatitis atópica. Y hay un componente, por ejemplo, cuando los dos progenitores, es decir, el papá y la mamá, tienen dermatitis atópica, la persona, o sea, el producto, el bebé, o su hijo, su hija, tiene más del 80% de manifestar la enfermedad. Ahora, este dato, doctores, 80%, vuélvalo a un flashcard para que no se olviden. Dos progenitores, dermatitis atópica, más del 80%. Porque si solo leemos acá, no se nos va a olvidar fácilmente. Ok, ya sabemos en quiénes, un antecedente y dos progenitores, más del 80%. Ahora, ¿qué pasa en la parte fisiopatológica? Hay una alteración. Hay muchos componentes alterados en la parte de la piel. Pero lo que suelen preguntar en el examen, y esto ya lo he revisado también con otros exámenes de otros países, este es el más preguntado. ¿Cuál es la mutación del gen o qué alteración puede generar en la barrera epidérmica? Y esta es la mutación del gen que codifica la filagrina. ¿Cuál es? La filagrina. Posible pregunta de examen. Anótense, filagrina. Si estás con el libro de Harrison, resalta y anótate en tu resumen. Filagrina. ¿Por qué? ¿Qué función tiene esta filagrina? Esta filagrina es una proteína que ancla, ¿ok? Que le sujeta dentro de los queratinocitos. Recuerden por histología, tenemos la membrana basal. Acá, esta membrana basal, está la epidermis y tenemos varias células acá, ¿no? Los queratinocitos, las células de Langerhans, los melanocitos. Y estos queratinocitos que a medida van subiendo a la superficie, van generando ciertas capas. Y la capa más superficial es el estrato córneo o la capa córnea. Entonces, entre las células, entre los queratinocitos, para que no se puedan desprender, se unen ahí, ¿no? Por los semidesmosomas, desmosomas. Esas proteínas, una gran es la filagrina. Cuando hay una alteración, predispone a la dermatitis atópica. ¿Ok? Ahora, la dermatitis atópica también tiene otras alteraciones fisiopatológicas. Por ejemplo, ¿cuál? Se han encontrado que hay aumento de la síntesis de las inmunoglobulinas E. Ustedes ya saben por fisiología básica los tipos de inmunoglobulinas y qué función cumplen. Maldita sea, no puede ser. Jessica, ya, eliminada. Que vayan más. Bueno, entonces tienen que repasar aquí, aquí anótense cualquier inteligencia artificial, agarren, dame las inmunoglobulinas, quién sintetiza y qué funciones cumple. Ahorita, en el SAM-GPT, anoten qué Ahora, para hacer preguntas generales, no tienen que entrar a la especialidad como tal, ¿no? Ustedes agarran, se van a SAM-GPT, a la parte, y aquí hay un chat, ¿no? Listo, que va a agarrar todos los libros. Entonces le pones. Eh, ¿Quién sintetiza las inmunoglobulinas? Hay gente, mucha gente que ya sabe, ¿no? Las células plasmáticas y demás. Inmunoglobulinas, ¿qué tipos hay y qué funciones cumple? Así tienes que estudiar estos últimos meses. Siempre con tu IA. ¿Ok? Ahora, si estás utilizando la aplicación del Shell y estás grabando esta conversación, perfecto, para que te puedas retroalimentar, volver a escuchar la clase y que te haga flashcards. La aplicación ya les he comentado. Ahí está, miren, ¿quién sintetiza las inmunoglobulinas? Las células plasmáticas y los linfocitos B. Excelente. ¿Cuáles son los tipos? El tipo IgG, ¿no? La función de la inmunoglobulina tipo G es la que está en mayor concentración, es la más abundante. Proporciona inmunidad a largo plazo, es parte de la inmunidad humoral. Recuerden que en el sistema inmunológico hay dos, el citotóxico y el humoral. El citotóxico ataca las células y el humoral, humo, anticuerpos, balas, ¿ok? Esos anticuerpos son varios tipos. Estamos repasando quién sintetiza y qué función cumple cada una de estas. Y la que siempre preguntan doctores en pediatría, ginecología, obstetricia, ¿cuál de estas inmunoglobulinas puede atravesar la placenta, la barrera? ¿Ok? Entonces acá dice, puede atravesar la placenta y proporciona inmunidad al feto. Ahora, una pregunta más rebuscada, le puedes preguntar igual acá,
¿Cuánto tiempo de inmunidad le da al producto? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses después de que nace? ¿No ven? Eso es clave porque hay un pico ahí donde desciende la inmunoglobulina G en el producto y se aumentan las infecciones. Es bien bonito ese caso. Perfecto. ¿Qué tienen que saber de la IgA? Dice, puede ser monómero o dímero. Entonces puede tener dos colitas. O, no, ustedes recuerden, el anticuerpo es así, ¿no ve? Tiene como una Y. Esto es un monómero o puede ser, hay dos, ¿no? Que están ancladas por unas proteínas especiales. A eso se refiere. Ahora, ¿qué tienen que saber de la IgA? Que se encuentran en las secreciones, en la saliva, en las lágrimas, en la leche materna. Pueden preguntarte igual, ¿qué tipo de inmunoglobulina se encuentra frecuentemente en la leche materna? La G, la A, la M, la E. La A, ¿ok? Por eso se denomina también en algunos textos inmunoglobulina secretora. Así debes de estudiar tu libro, tu tableta, tu inteligencia artificial. Usa tres, digamos, ¿no? Para comparar. ¿Ok? Muy bien. La IgM, ¿qué tienes que saber de esto? La IgM es una de las inmunoglobulinas que mayor cantidad forman inmunocomplejos. ¿Se acuerdan en lupus? Cuando tenemos una proteína, ADN, ribosoma, se une con un anticuerpo, ¿no ve? Y se forman inmunocomplejos y se depositan en la cara, rash malar, se deposita en el riñón, ¿no? Nefritis lúpica, se deposita en los vasos sanguíneos, vasculitis. Recuerden, ¿no? Todo el proceso inflamatorio. La IgE, lo primero que tienes que recordar, dos cosas, que se sintetiza mayor cantidad en personas con alergias y en parasitosis, ¿ok? ¿Quién sintetiza las células plasmáticas? ¿Con quién se une? Clásicas preguntas, con el mastocito y el basófilo. Porque la IgE es como la puerta, como la llave. Vente mastocito basófilo. Le abro al mastocito y el mastocito, o no, liberan las granulaciones. Sobre todo la histamina, y la histamina en el pulmón genera broncoconstricción. O sea, el paciente no puede respirar. ¿No ve? Por eso los pacientes asmáticos tienen alta concentración de IgE. Entonces libera la histamina, genera broncoconstricción a nivel pulmonar y a nivel sistémico genera vasodilatación. Y cuando una persona tiene dermatitis, ¿no? Tiene prurito, escozor, genera la histamina. Por eso hay medicamentos antihistamínicos. Fácil, ¿no ve? Pregunta para los que ya han repasado los antiguos. ¿Cuál es el anticuerpo monoclonal contra la IgE en asma refractario y cuáles son los criterios para indicar estos anticuerpos? Esto ya hemos repasado en asma y lo vamos a volver a repasar en diciembre-enero. A ver, ¿alguien recuerda el anticuerpo contra la IgE? Eso, muy bien, Rolando. ¿Alguien más? Igual, busca en cualquier inteligencia artificial. En SeamGPT entra para que tengas que te responda a la bibliografía. ¿Cuál es el anticuerpo contra la IgE? Vamos a buscar, aquí vamos a ver. ¿Qué anticuerpos monoclonales tenemos contra la inmunoglobulina E, IgE? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ay, ¿dónde estamos? Ok, y para terminar, le dije D. Normalmente esta se encuentra dentro de los linfocitos B y también participa en la inmunoregulación, ¿ok? Eso con relación a estos componentes. La función de las inmunoglobulinas es neutralizar. Si yo tengo una bacteria, un virus, lo neutralizo. Es como los policías, los agarran, ¿ok? Los sujetan y también opsonizan. Opsonizar igual es como encarcelarlo, algo así, ¿no? En términos no médicos para comenzar a ver, ¿ok? ¿De dónde ha sacado esto? De medicina interna de Harrison, 21 edición, de fisiología médica de Guyton, 14 edición, ¿ok? Miren, dentro de los anticuerpos monoclonales, aquí le hemos preguntado, ¿qué anticuerpos monoclonales tenemos contra la inmunoglobulina EG? Omalizumab, el mepulizumab y el reslizumab. Excelente, qué alucinante, me encanta esta inteligencia artificial, me encanta, está alucinante. Miren, Harrison, y también le he dado permiso que utilice otra bibliografía, clínica inmunológica, principios y práctica. Excelente, wow, no, es otra forma de estudiar, ya no como antes, solo escuchar y leer.
Qué alucinante. En mis tiempos hubiera habido eso. Ok. Veamos con las características clínicas de la dermatitis atópica. Todo esto es potencialmente preguntable, todo lo que es fisiopato y la parte de criterios de diagnóstico. Veamos. Primero, ¿qué es lo que refiere el paciente con dermatitis atópica? Primero, prurito. ¿Por qué hay prurito? Porque algo libera la histamina. Y recuerden, doctores, ¿cuáles son las tres células que liberan la histamina? Me escriben en el chat, ahorita, ahorita, ahorita. Mientras tanto, voy a traer un vasito de agua. Tres células que liberan la histamina. Eso, muy bien, doctores. A ver, mastocitos, basófilos, células endoteliales, ¿ok? Bastocitos, basófilos, está bien, muy bien, Elsie. Endocélulas endoteliales, no creo, ¿no? A ver, Lisset, mastocitos, basófilos y células enterocromafines. Bien, Lisset. Las células enterocromafines también liberan histamina. Excelente. Muy bien, doctores. En buen nivel. Excelente. ¿Saben qué? De verdad, ojalá ingresen en los primeros lugares. Así, en los primeros lugares, mentalícense. Primer lugar tengo que entrar. Primer lugar. ¿Y qué tengo que hacer? Estudiar, estudiar, estudiar. Súper. Muy bien. Vamos a otro. La evolución se caracteriza por exacerbaciones y remisiones. A veces está bien y a veces exacerba. Fácil. Las lesiones son típicas de dermatitis eczematosa. Ahorita vamos a ver cuáles son las lesiones típicas. Antecedentes personales o familiares. Ah, es que mi mamá tiene asma, mi papá tiene rinitis o es intolerante a la lactosa. Perfecto. Una evolución clínica que dura más de 6 semanas. Ah, esto me puedo olvidar. Flashcard. Liquenificación de la piel, perfecto, porque cada vez se comienza a liquenificarse como algo durito, ¿no? Se comienza a estratificar. Y la presencia de la piel seca. Esas son las manifestaciones clínicas de las dermatitis
atópicas. Doctor, ¿puedo usarme esto como un dibujo para mi flashcard? Claro que sí. Lo pones al Excel y te lo llevas al Anki o alguna otra aplicación que tú gustes. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? ¿Dónde se manifiesta? Esto es clave. En la infancia y en la adolescencia, la dermatitis están en las zonas de flexión. Ah, ¿dónde? En la fosa anticubital y poplitea. Miren esta imagen de Harrison, donde se observa una dermatitis atópica donde hay hiperpigmentación, ¿no? Está hiperpigmentado. Ahora, uno podemos decir, ¿por qué se hiperpigmenta? ¿Por qué? Porque a nosotros al rascar se estimula los melanocitos y los melanocitos a modo de defenderse comienza a atrapar la mayor cantidad de melanina, incluso sintetizar, por eso se hiperpigmenta. Y tenemos el proceso de liquenificación, exfoliación, ¿y en dónde está? En los huecos del codo en pacientes, ¿no? Entonces, primer dato, fosa antecubital y poplitea, hueco, ¿no? En las zonas que tienen hueco. Ahora, eso en la infancia y en la adolescencia. En el adulto puede ser similar o tener eczemas en alguna zona local, por ejemplo, eczema en la mano o que tenga un componente de líquen simple crónico. Eso en los adultos. ¿Cuál es el síntoma más característico, el síntoma, el signo cardinal de la dermatitis atópica? Es el prurito, el picazón. Luego tenemos los estigmas cutáneos. Por ejemplo, ustedes han debido leer en pediatría igual, les preguntan mucho que el paciente tiene palidez peribucal y esta famosa, la línea de Denny Morgan, ¿no? Esta línea normalmente es un pliegue aquí, ¿no? Por debajo del párpado, en la parte inferior, y esta se puede intensificar cuando hay infecciones por el Staphylococcus aureus. Y hay una pregunta y hay una pregunta en nuestro examen donde dice, los pacientes que tienen dermatitis atópica, que tienen una infección por Staphylococcus aureus, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento en pacientes con dermatitis atópica? ¿Ok? Ahí tenemos. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente son terapias tópicas. En algunos casos, cuando son graves, usamos terapias sistémicas. Entonces acá, primero es evitar los irritantes, no hay mucha ciencia, la higiene, ¿ok? Aquí el libro de Harrison nos refiere bañarse nomás una vez al día con agua tibia o fría. No está recomendada el agua caliente, sino el libro de Harrison y sobre todo la humectación, ¿no? Aquí tenemos los emolientes principalmente y aquí tenemos un esquema, cómo van actuando, ¿no? Cómo van protegiendo a todas nuestras células de la epidermis para evitar la dermatitis atópica. Ahora, como sabemos que es un trastorno, ¿no? Que se altera la filagrina y un proceso inflamatorio, cuando ya es grave, se utiliza glucocorticoides tópicos, con todos los que ustedes puedan mejorar. Ahora hay fármacos no glucocorticoideos que pueden modular, inmunomodular este proceso de inflamación. ¿Cuáles tenemos? Los inhibidores tópicos de calcineurina, sobre todo el tacrolimus, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, el famoso ungüento de crisaborole y los productos de la reparación, ¿no? Estos, el tacrolimus y el ungüento de crisaborole son los dos medicamentos más preguntados en los exámenes de la red. Ahora, para el escozor, los antihistamínicos. Porque ¿por qué genera prurito? Por la histamina. ¿Qué tenemos que usar? Antihistamínicos. Los antihistamínicos en farmacología ya lo hemos repasado, de primera generación, segunda generación, etc. generación. ¿Ok? En nuestro medio está la clorfeniramina, pero sabemos que por su mecanismo, la segunda generación, va a actuar con los receptores antihistamínicos que generan sueño. ¿Ok? Sueño. Entonces, hay antihistamínicos de última generación que ya no tienen el efecto contra el sueño, como sobre todo la levocitiricina, ¿ok? Eso principalmente. Ahora, cuando hay una infección, miren, cuando hay Staphylococcus aureus, principalmente como es adquirida en la comunidad, es la dicloxacilina o la cefalexina. Eso es la clave, ¿ok? Cuando este Staphylococcus aureus, cuando es resistente a la meticilina, ¿se acuerdan? En otros temas era vancomycin. Acá, doctores, cambia. Es el trimetoprim con sulfametoxazol. ¿Ok? Esa es la respuesta. Cuidado, estén poniendo vancomicina, linezolid. No. Acá, en dermatitis atópica, si es un Staph aureus meticilino resistente, es trimetoprim con sulfametoxazol. Muy bien.
Fármacos sistémicos específicos, algunos inmunomoduladores, la ciclosporina, por ejemplo. Luego tenemos otro antagonista de los receptores de la interleucina 4. Esto anótense, doctores, y háganse una flashcard. Anótense en resumen. ¿Cuál es el antagonista probado, sobre todo en pacientes mayores de 6 años? El dupilumab. ¿Cuál es? Interleucina contra 4, el dupilumab. Posible pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien. El líquen simple crónico. Esto yo creo que entre dermatitis atópica y líquen simple crónico, yo creo que sería darle más relevancia a la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque esto no es tan frecuente. Aquí la clave es que pregunten lo más frecuente, ¿no? Las patologías más que vemos como médicos. Ahora, el líquen simple plano, ustedes ven en la imagen, son algunos trastornos que tienen mucho escosor, mucho prurito, ¿no? Este incluso pueden tener placas que pueden ser circunscritas, algunos están liquenificadas, algo como durito, ¿no? Esto sobre todo puede estar en la nuca, en el dorso de los pies, incluso en los tobillos. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides tópicos, corticoides tópicos. Muy bien. La dermatitis de contacto, esto es ya más fácil, ¿no? Una persona que nunca ha tocado un detergente, ¿no? Dermatitis de contacto. Una persona que nunca ha tenido contacto con, no sé, a ver, el estuco, el cemento, entonces genera dermatitis de contacto. Vamos a tener dos clasificaciones, la irritante y la alérgica. La irritante es cuando una persona, digamos, toca el cemento y se le inflama, ¿no? Hay una dermatitis. La alérgica es al contrario. Al contrario, simplemente solamente tener contacto y de repente el cuerpo reacciona de manera exagerada contra estos componentes. En la irritante, pues el tratamiento es alejarse y alejarse y ver algunas soluciones emolientes para este tipo de pelo, ¿ok? Ustedes ven, miren esta imagen, miren, esto ya es una dermatitis de contacto crónico, miren cómo están los eczemas, las lesiones eritematosas y están bien delimitadas. Entonces aquí el tratamiento es evitar el contacto con los irritantes y usar los guantes, ropa. Entonces aquí no es tan difícil. La alérgica es un tipo de reacción de hipersensibilidad. Miren, ¿qué es reacción de hipersensibilidad? De tipo tardío y está mediada por los linfocitos T. Estas reacciones de hipersensibilidad hay varios tipos, principalmente son 4. Entonces nos vamos a apoyar acá. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los tipos de reacciones de hipersensibilidad? Y dame con ejemplos las enfermedades. Listo. Entonces acá, recuerden en dermatitis, el libro que nos refiere es de sensibilidad tardía, ¿ok? La tipo 1 es la que está mediada por anticuerpos IgE, por inmunoglobulina tipo E. ¿Cuáles? Asma alérgico, rinitis alérgica, urticaria, anafilaxis. Excelente. La tipo 2, anticuerpos mediadas por IgG o IgM, anemia hemolítica autoinmune, enfermedad de Graves, reacciones transfusionales mediadas por inmunocomplejos, estos en lupus, vasculitis, AR, etc., ¿no? Miren, lupus, AR, glomerulonefritis infecciosa. Y esta es, ¿no? La de tipo 4, mediadas por células de hipersensibilidad tardía. La dermatitis de contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Posible pregunta de examen. Tipo 4. ¿Cuáles? Dermatitis de contacto, esclerosis múltiple y diabetes mellitus tipo 1. Para estar confiados como médico, yo tengo que estudiar de libros médicos, principio de medicina interna y inmunología. Excelente. Muy bien, autores. Entonces aquí sería complementar, ¿no? Entonces las causas más frecuentes dentro de estas alérgicas están las plantas. Miren, ¿qué es lo que menciona el libro de Harrison? De la familia Anacardiaceae, ¿no? Está la hiedra, el roble y algunos sumaques venenosos. Esas son las causas más frecuentes que producen dermatitis de contacto alérgico. ¿Cómo llega? Miren, ustedes aquí deben tener contacto, está con vesiculaciones, con eritemas y el paciente obviamente refiere prurito intenso. ¿Cuál es el tratamiento? Eliminar el agente causal, glucocorticoides tópicos y cuando no mejora con corticoides tópicos, administramos prednisona por vía oral a 1 miligramo peso. Si pesa 50 kilogramos, pues más o menos entre 40 y 50 miligramos de prednisona. ¿Ok? El eczema de la mano, los más desencadenantes son los detergentes, los componentes químicos y los alergenos. Aquí es frecuente en los ingenieros, en los
como se dice, las personas que se dedican a la construcción es donde más se ve frecuentemente los eczemas de la mano. En resumen, el tratamiento es eliminar la causa, evitar los irritantes, la protección cutánea con guantes, el manejo de guantes. Ah, este dato es importante, doctores. Ustedes en el hospital, en las clínicas, han debido utilizar guantes, sobre todo de látex. Algunos de estos generan riesgo de hipersensibilidad. Por ejemplo, yo no era alérgico, pero doctor, yo no tenía nada, que esto, que el otro. Desde que he utilizado el guante de látex ya tengo alergia al maní, ya tengo alergia a tal cosa, que esto, que el otro. Entonces, ¿por qué? Porque ese látex tiene un componente, ¿ok? Que es el guante de hule látex, que lleva a riesgos de reacciones alérgicas. Puede ser por reacción inmunológica tipo 1 o tipo 4. Entonces, esto puede empeorar las enfermedades inmunológicas y desencadenar, ¿ok? El eczema mumular o el eczema numular que están en algunos textos. Miren esta imagen, qué bonita. Este eczema numular, estas son lesiones que se asemejan a las monedas. Pueden comenzar acá, miren, Televisiones, discos. No hay supervisión, nada. Listo, chao. Y no, no sé cómo estudiarán, ¿no? Están estudiando entre dos, entre tres, y luego están hablando de otra cosa. O sea, luego se quejan. Es que me ha faltado 2 puntos, me ha faltado 3 puntos. Y he estudiado, estoy estudiando y no he podido entrar. O sea, imagínense cómo estudian, ¿no? Luego se quejan, luego. Se hacen las big. Bueno, entonces estas pápulas, miren, esto es posible pregunta de examen. Lesiones circulares que se asemejan a monedas, eczema numular. ¿Dónde es frecuentemente? En el tronco y en las caras extensoras de las extremidades. Etiología, no se sabe muy bien. El tratamiento, semejante a la dermatitis atópica. Humectación, si empeora, glucocorticoides tópicos. Ahora, tenemos otro eczema que es el famoso eczema xerótico. Miren esta imagen donde tenemos el paciente se queja principalmente de escozor, de prurito. Miren, acá hay unas zonas como grietas, ¿no? Escamas. Esto normalmente se localiza en la cara anterior de las extremidades inferiores. Sobre todo estos empeoran cuando hay invierno, ¿no? Nuestra población junio, julio, antes tal vez, el famoso eczema xerótico, empeora. Entonces aquí el tratamiento es humectantes tópicos y evitar los irritantes, básicamente. Y las úlceras por éstasis, esto es sobre todo en pacientes que tengan alguna alteración a nivel vascular, ya sea trombosis venosa, diabetes mellitus, y esto puede ver, miren, esta es una dermatitis por éstasis sanguínea, donde se ven, miren, zonas rojas, zonas eritematosas, descamativas, pueden estar húmedas, ¿por qué? Porque hay mucho líquido, ¿no? Y estas sobre todo en pacientes con varias úlceras por éstasis sanguínea. Luego tenemos, cuando es la parte aguda, puede simular una celulitis y cuando ya es la parte crónica, fibrosis dérmica y hiperpigmentación. Aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué hay hiperpigmentación en un paciente con alteración vascular y tengan este tipo de alteración dermatológicas? El tratamiento, sobre todo elevar las piernas, medias compresivas. Estas medias compresivas tienen que tener una presión entre 30 a 40. Sé que me puedo olvidar, flashcard, emolientes, glucocorticoides tópicos y algunos diuréticos siempre y cuando esté indicado, ¿no? Hay mucho edema cerebral, digo edema en miembros inferiores. Las úlceras por estasis es sobre todo en pacientes con vasculitis, insuficiencias arteriales, en pacientes con diabetes y ahí necesitamos la interconsulta con el cirujano vascular para tratar la causa, ¿no? Para ver. Y terminamos con esto, la dermatitis seborreica. Miren este paciente, tiene eritema en la parte central, en la cara y tienen ciertas escamas. Miren, está con un poquito de grasa y es amarillenta. Dermatitis seborreica. ¿Qué tienen que saber? Esta dermatitis seborreica es frecuente en personas que tienen Parkinson, por ejemplo. Parkinson es un tema de medicina interna de neuro y que tenemos que repasar. Estas se caracterizan, como ustedes ven en la imagen, con eczemas con grasa, ahí pueden haber incluso placas y zonas eritematosas. Cuando puede haber incluso varios signos, puede simular una psoriasis en ese tipo de pacientes. ¿Dónde se manifiesta? Frecuentemente en la piel cabelluda, ¿no? A los pacientes que tienen caspa intensa, pues tienen dermatitis seborreica, ¿no? En la cara, en los oídos
y en el cuerpo, sobre todo en el tórax, axilas, ingles y demás. ¿Cuál es el tratamiento? Esto, lo ideal es que lo vea el dermatólogo para que sea un buen tratamiento, pero de manera general nosotros podemos ver dependiendo de la zona afectada. Por ejemplo, si ahí está en la pliegue, en la cara, en el cuerpo, los glucocorticoides tópicos y algunos antimicóticos locales, ¿no? En nuestro medio tenemos varios antimicóticos locales, incluso como champú. Piel cabelluda y barba, los champús contra la caspa, afectación grave de piel de la cabelluda, glucocorticoides tópicos, sobre todo de alta potencia, que lo vamos a ver. Y sobre todo hay que tener cuidado, ¿no? De ciertos esteroides potentes cuando es en el rostro, ¿ok? Muy bien, doctores. 15 segundos por cada pregunta. Tiempo es lo que no tenemos. Vamos, doctores. ¿Cuál es el hallazgo histológico característico del eczema agudo? Hiperkeratosis, espongiosis, acantosis. Recuerden, la acantosis es parte de la resistencia a la insulina. Ahí hemos visto los dos tipos de resistencia. Parakeratosis, necrosis epidérmica. Esto, la necrólisis está en síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, el NET, ¿no es cierto? Y a la parte intermedia con los porcentajes que hemos visto. Dentro del eczema agudo, recuerden siempre la espongiosis, ¿no? Recuerden ahí la filagrina, los queratinocitos y demás. La mutación del gen de la filagrina se asocia principalmente con filagrina, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, eczema numular o líquen simple crónico. Eso, muy bien, autores. Qué bueno. ¿Ves? Están rapidísimos. Una repasadita y muy bien. La dermatitis atópica. Muy bien. ¿Cuál es el signo clínico más característico de la dermatitis atópica? Enrojecimiento, eritema, escozor, secreción, así como pus, exudado, costras, vesícula. Fácil, ¿no? Muy bien, excelente. El prurito, el escozor. ¿Por qué? Porque las células cebadas, los mastocitos, liberan histamina. ¿Sabe? Histamina. Eso es lo que genera prurito. ¿Qué microorganismo se asocia a las exacerbaciones infecciosas de la dermatitis atópica? Pseudomonas, Staph aureus, Streptococcus Candida albicans o Corynebacterium. ¿Cuál de esos? A ver, pseudomonas, sabemos que este es... ¿qué antibióticos tenemos anti-pseudomona? Las quinolonas, ¿no? La cipro, la levo, los carbapenémicos. ¿Qué cefalosporinas son anti-pseudomona? A ver, ¿cuál, hay, ¿cuáles son las cefalosporina anti-pseudomona? Tres. Esto en farmaco ya han visto. A ver, ¿alguien por ahí? Muy bien, Camila. Ceftazidima. Ya, otra más, una más. Muy bien. Otra más. Muy bien. Antiseudomona, ceftazidima. Ay caramba. Ceftazidima. Y otra cefalosporina. ¿Cuál más? Cefepime. Muy bien, excelente. Cefepime. ¿Cuál más? Cefepime. Son cefalosporinas antiseudomonas. Se suelen preguntar, ¿no? Staphylococcus aureus. Recuerden que tenemos la meticilino sensible y la meticilino resistente. La meticilino sensible en esta enfermedad, recuerden, ¿no? La dicloxacilina como tratamiento. Meticilino resistente, trimetoprim, sulfamethoxazol. ¿Ok? Estreptococcus ya dominan, Cándida ya domina, excelente. Staph aureus. Ok. En caso de sospecha por infección por Staph aureus resistente a la meticilina en dermatitis atópica, el tratamiento recomendado, esto es en base a Harrison, por supuesto, ¿no? Eritro, amoxicón clavulámico, trimetoprim sulfamethoxazol, cefalexina o dicloxacilina. ¿Qué opinan? ¿Qué hemos visto? Eso, muy bien, Cristian.
Muy bien, Camila. Muy bien, doctor García, doctor Daniel, doctora Virginia. Excelente. El trimetopin sulfametoxazol. Ok. Pregunta. Si yo tengo un paciente que tiene CD4 de 50, tiene una neumonía y el cultivo sale de VIH positivo. El cultivo reporta neumocistis girovesi o neumocistis carini, como ustedes quieran llamarlo. ¿Cuál es el antibiótico recomendado? Eritro, amoxi, trimetro, cefalexina, dicloxacilina. Eso, muy bien, Jessica, Rosario, Fernando. Trimetopin, sulfametoxazol. Excelente, muy bien. A ver, ¿cuál de estos antibióticos es procinético? También se usa como procinético. ¿Cuál es? Bien, bien, doctores. Porque hay un receptor que se denomina la motilina, ¿no? En el intestino delgado. Entonces, la motilina, es estimulada por la eritromicina. ¿Ok? Muy bien, doctores, están capísimos. Ahora, veamos esto. El líquen simple crónico se caracteriza por vesículas agrupadas, placas liquenificadas por rascado crónico, lesiones ulceradas, pápulas pruriginosas que están diseminadas, lesiones anulares con descamación central, líquen simple crónico. Muy bien, doctores. Liquenificadas por rascado crónico. Fácil, ¿no? En la misma pregunta está la respuesta. Ya. El eczema deshidrótico, ya esto es un poquito más, ya estilo dermatólogo, ¿no? Dermatóloga. El eczema deshidrótico se caracteriza por lesiones costrosas en tronco, vesículas pequeñas prurigiosas en palma y dedo. Dice deshidrótico, ¿no ve? Ustedes ven dónde más puede haber glándulas sudoríparas que tengan relación con el sudor, ¿no ve? Sentido común. Eczema facial, lesiones anulares numulares, eritemas en zonas pretibiales. Excelente, muy bien. En vesículas pruriginosas en palmas y dedos. Muy bien. El eczema numular. Las lesiones típicas son lineales, en moneda, son reticulares en forma de red, son nodulares, así con elevación, o son ulceradas. Bonitas preguntas, ¿no? De derma. Bien. El eczema numular es en forma en monedas, ¿no? Eso habíamos visto. En monedas. Muy bien, doctores, capísimos. La dermatitis por éstasis, ¿no? Esta vamos a completar acá por éstasis sanguínea. La pigmentación cutánea progresiva se debe a aumento de melanina, depósito de hemosiderina, vasoconstricción, inflamación eosinofílica, nada que ver, ¿no? Cuadra esto. Infección bacteriana, peor. Una de estas tres tiene que ser. Vasoconstricción más sería cianótico, ¿no? Más sería cianosis, cianótico, azulado, cuando te pones, ¿no? Una liga, ¿no? En el dedo se pone azulado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces tiene que ser una de dos, por melanina o por hemosiderina. Aquí hay dos datos claves. Cuando es por melanina es porque tiene que alguien estimular, ¿no? Algo mecánico, no sé, ¿no? Algo que esté estimulando. La hemosiderina es cuando el glóbulo rojo no se mueve, hay éstasis. Entonces, el glóbulo rojo tiene, ¿no ve? Su hemoglobina. ¿No ve? Tiene un grupo hemosiderina. ¿No ve? Eso, muy bien, doctores. A ver, veamos qué han contestado. Martín, Andilina, excelente. Depósitos de hemosiderina. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo, como no puede transitar, está en éstasis, su grupo hemo lo pigmenta, pues, ¿no? Se convierte en hemosiderina, los atrapa otras células, hematofagocíticos, toda la fisiopatología. Capísimo, doctores. Muy bien. Listo. Con esto terminamos. A ver, ¿qué horas son? Hay que hacer fila para la gasolina. 9, ya. 15 minutos más y no les quito su tiempo. Ok. Vamos por las enfermedades papuloscamosas.
Estas enfermedades papuloescamosas tenemos cuatro enfermedades: la psoriasis, el líquen plano, la pitiriasis rosada y las dermatofitosis. ¿Qué tenemos que saber? Sobre todo la manifestación clínica y los datos anatomopatológicos. Eso es clave, eso suelen preguntar. La psoriasis son escamas, ¿no? Escamas similares a la mica. ¿Saben qué es la mica? ¿Qué es la mica en Bolivia? Y esto predomina en las zonas de flexión de roces, ¿no? Codos, rodillas y piel cabelluda. Codos, rodillas, ¿no? Y también puede haber unas lesiones atípicas en las zonas intertriginosas. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la anatomía patológica? La famosa acantocitosis y proliferación vascular. Entonces, cuando en el examen nos pregunten, paciente que en la biopsia tiene lesiones en codos y rodillas y en la biopsia se encuentra acantocitosis, lo primero que tenemos que responder es que el paciente pueda tener psoriasis. El líquen plano son lesiones violáceas, azuladas, que tiene mucho prurito. ¿Y qué vamos a encontrar en la anatomía patológica? Una dermatitis interfase. La pitiriasis rosada. Esta es la famosa placa heráldica. Quisiera mostrarles algunas imágenes, ¿no? La placa heráldica, este es casi con mucha sensibilidad, pitiriasis rosada. ¿Dónde se afecta? El tronco y puede haber exantema, ¿no? Algo rojo en la piel en forma de abeto. ¿No? No sé si alguna vez han visto un paciente en el tronco, como se asustan, ¿no ve? Ve su tórax y como si hubiera una infección grave, ¿no? Algo rosado, etcétera. Incluso puede estar asociada a infecciones virales y otras cosas, ¿no? El paciente a veces no se queja de prurito, ¿no? No se Mira, queja. Y algunos casos pueden durar de 8 a 2 semanas, ¿no? Pero pues, suelen limitarse estas lesiones. Y por último, las dermatofitosis. Normalmente suele tener algunas alteraciones exfoliativas, sobre todo que no tienen buena definición, ¿no? En el libro debe estar como no definida. A ver, busquemos. Polimorfa, respuesta corporal, miren, con placas exfoliativas mal demarcadas, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar al ciertos estudios? Las famosas IFAs y neutrófilos en estrato corto. Esto es lo más relevante de las enfermedades papuloescamosas. Miren, aquí una imagen tenemos de psoriasis. Recuerden, codos, rodillas. La psoriasis es una enfermedad que tiene un componente inmunológico, pucha, alucinante, ¿no? Todos los interleucinas, anticuerpos, quimiosina, etcétera. Y hay un componente semiológico bien importante que es el fenómeno de Weber o Koebner, ¿no? Este fenómeno afecta sobre todo a las zonas que han sufrido traumatismos. ¿Y qué puede desencadenar? El estrés, las infecciones, algunos beta bloqueantes. Miren, he visto una pregunta, no sé si la de Brasil o la de España, dice, ¿qué medicamentos exacerban la psoriasis? Litio, acuérdense, en psiquiatría usamos litio, ¿no? Beta bloqueantes para cardiopatía isquémica y hipertensión. Y los antipalúdicos. Acá hagan un mnemotécnico. Litio, beta bloqueantes y antipalúdicos. LBA, listo, con eso te vas a acordar. ¿Cuáles son los medicamentos que exacerban la psoriasis? LBA, litio, beta bloqueantes y antipalúdicos o antimaláricos si tú quieres, ¿ok? Muy bien. Tipos de psoriasis. Hay la placa que es la forma más común. ¿Qué tipo de psoriasis es la más frecuente? El tipo placa estable. ¿Dónde? En codos, rodillas. Clásico, la más frecuente. Eso nos pueden preguntar. ¿Qué tipo de psoriasis es más frecuente? El tipo placa. Luego tenemos la inversa. La inversa, acuérdate de atípico o algo así, que están en las regiones intertriginosas, en pliegues. Axila, en la ingle, región submamaria, ombligo, esas, ¿no? En la parte eruptiva o la famosa psoriasis goteada, ¿no? Son como manchitas, como si le hubiera, ¿no? Unas gotitas allí, descamativas y en algunos puede estar asociada a una infección. Esto han preguntado en el examen de Argentina, donde han hecho trampa con los lentes, ¿no ve? Le han preguntado, ¿qué tipo de psoriasis eruptiva, a qué tipo de bacterias está asociada?
a estreptococos beta hemolíticos. Posible pregunta de examen. ¿A qué tipo de psoriasis el estreptococo está asociada? A la psoriasis eruptiva. ¿Ok? Y la otra, la pustular. Esta ya es infrecuente, como tiene pus, pero esta pus no es contagiosa, es estéril, doctores. Puede haber en la palma de las plantas, ¿no? Y puede haber episodios recidivantes que pueden incluso ocasionar fiebres de 39 a 40 grados, ¿ok? Entonces, miren ustedes en imagen, donde tenemos es esa afectación de las uñas. ¿Qué más tenemos que saber? La psoriasis, esta enfermedad que tiene un componente inmunológico importante, inmunológico, entonces alguna otra enfermedad inmunológica tiene que estar asociada. Lupus, vasculitis, AR y otras, digamos, cefalea, vasculitis, arteritis de Horton y otras, ¿no? Acá está asociada a la artritis psoriásica. Esto anótense, doctores. Hasta el 30% de los pacientes con psoriasis van a tener artritis psoriásica. Este 30% va a variar en los diferentes libros. En Farreras dirá 25, en los libros de otras academias dirá 35. Entonces, estos datos nos va a diferenciar del montón, porque es de la bibliografía, ¿vale? 50% es simétrico, 35% asimétrico, pueden tener en forma de dedo de salchichas, como ustedes ven en la imagen. 5% es distal, espondilitis 5% y una artritis mutilante menos del 5%. Entonces, ¿qué tipo de artritis genera la más frecuente? Artritis psoriásica simétrica. Simétrica, 50%. Tratamiento. A un principio es hidratación, pero a veces eso no es suficiente, ¿no? Primero es que lo evalúe el dermatólogo. Si sospecha psoriasis, probablemente le pida una biopsia, ¿no? Una biopsia, cumple los criterios diagnósticos y hace el tratamiento con glucocorticoides tópicos, retinoides tópicos o análogos de la vitamina D, ¿no es cierto? Muy bien. ¿A qué se refiere con taquifilaxia? La taquifilaxia significa que a un principio funciona, con el pasar del tiempo ya no funciona. A eso se refiere taquifilaxia. Luego, para psoriasis extensas, así súper, cuando ya no se pueden controlar, están indicadas las fototerapias, ¿no? Allí hay muchos tipos de luces ultravioletas, con todas las características que pueden estar como tratamiento. Estos también pueden generar algún tipo de inmunodepresión por la luz ultravioleta y puede aumentar la incidencia de melanomas y otros tipos de cánceres. Tratamiento sistémico, glucocorticoides orales. Hay un tratamiento inmunomodulador, sobre todo en pacientes que tienen artritis psoriásica. ¿Cuál es el medicamento indicado para la artritis psoriásica? Metrotexate. Bueno, luego tenemos otros medicamentos que menciona el libro de Harrison, que es la acitretina, el apremilast y algunos inmunodepresores biológicos, ¿no? Y en casos muy severos está la ciclosporina. Aquí tenemos, miren, el metrotexate. Recuerden el mecanismo de acción, anoten cómo actúa el metrotexate y por qué se da ácido fólico a estos pacientes. Hemos visto en aire. El efecto el adverso más frecuente es los trastornos digestivos, ¿ok? Pero hay reacciones alérgicas severas que pueden tener hepatotoxicidad, pancitopenia y reacciones malignas. Pero lo más frecuente es alteraciones en los tubos digestivos. La acitretina, ¿no? Sabemos que es un retinoide y esto está contraindicado en el embarazo. Miren, porque es teratogénico, hepatotóxico, la que tiene unas reacciones adversas jodidas, ¿no? Brutales. La ciclosporina, sabemos que es un inhibidor de la calcineurina y esta está asociada a disfunción renal, hipertensión, sobre todo estas dos. Y el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 4, que puede generar reacciones de hipersensibilidad. Y cuando tiene, ya no se vuelve a utilizar, ¿no? Hasta ver toda la sensibilización. Entonces, acá hay igual un memotécnico, metrotexate, acitretina, ciclosporina y apremilast. MACA sería el tratamiento para la psoriasis, aprobados por la FDA según nuestro libro de Harrison. ¿Ok? Luego tenemos otros fármacos biológicos. Miren, el anti-TNF, que lo hemos visto también en otras enfermedades, los anti-interleucina 2, interleucina 23, anti-leucina contra la 23, la 17. Les había comentado que tiene un gran componente inmunológico. Entonces, ¿cuáles de estos vamos a aprender? Miren,
sobre todo el etanercept, ¿no? Esto es importante y el infliximab. Yo les daría estos dos medicamentos contra el anti-TNF-alfa. Esto no sé qué tanto, ¿no? Ni siquiera los debemos tener a nuestro medio, entonces no preguntaría, ¿no? Pero sí tenemos algunos fármacos biológicos en Bolivia. El líquen plano. El líquen plano, miren esta imagen, se observa múltiples pápulas, miren, con placas violáceas, líquen plano, ¿no? E incluso puede haber una atrofia unguial, como ven en esta parte, ¿no? Han debido ver pacientitos, ¿no? Personas con atrofias unguiales. Entonces, hay las famosas estrías de Wickham. Estas estrías normalmente son redes, líneas grisáceas, ¿no? Grises, sobre todo en la superficie de las pápulas, ¿no? Un signo que alguna vez han preguntado. Estas pueden afectar las muñecas, la zona pretibial, las áreas lumbares y la parte genital. Y cuando afecta la piel cabelluda, genera el líquen, el que se llama el plano pilaris, ¿no? Alguna vez creo que he visto, no sé, la de México, a ese tipo de afectación. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen odds ratio, riesgo relativo mayor a uno? Los diuréticos tiacídicos. Anótense esto, por favor. Diuréticos tiacídicos. Los sales de oro y antipalúdicos. Por lo menos estos tres para el examen tienen que recordar asociadas a estas patologías. El tratamiento, como es una reacción inflamatoria, inmunológica, etcétera, glucocorticoides tópicos. La pitiriasis rosada. Esta sobre todo aparece en primavera y en otoño y afecta el tronco, ¿no? El tórax. Tú ves un paciente y se asusta, dice, doctor, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué tengo estas lesiones? Etcétera, etcétera. Y donde se evidencia la famosa placa heráldica. Es el primer signo que es una lesión anular, ¿no? En forma de un anillo, ¿no? Rojito ahí se ve y se asusta el paciente. Y este incluso puede haber exantemas, ¿no? Exantemas, sobre todo que tienen una característica de color rojo o marrón. Y también puede tener un cierto patrón, ¿no? El famoso el árbol de Navidad en la espalda, ¿no? Donde semiológicamente el patrón de árbol Navidad, ¿a qué enfermedad pertenece? Pitiriasis rosada, ¿ok? Dos cosas acá, placa heráldica y el árbol de Navidad asociadas a pitiriasis rosada. Eso anótense en su resumen. Suficiente con eso. Tratamiento. Es una enfermedad autolimitada. Si hay prurito, antihistamínicos, ¿ok? Y si la enfermedad no está varias semanas, etcétera, ahí están indicados los glucocorticoides tópicos y la fototerapia, ¿ok? Muy bien, doctores. Vamos a contestar a estas preguntas. ¿Qué hallazgo clínico es característico de la psoriasis vulgar o en placas? Recuerden, ¿no? Una de las más frecuentes. Máculas hipopigmentadas sin descamación, pápulas eritematosas bien delimitadas con descamación blanquecina, vesículas serosas en racimos, esto nada que ver, ¿no? Lesiones anulares con borde elevado y centro claro, o pústulas hemorrágicas, esto nada que ver, ¿no? Entonces, hay como siempre dos, tres preguntas que no encuadran, ¿no? No cuadran. Entonces, como dice, miren, placas, ¿no? Placas, pápulas, semiológicamente. ¿Cuál es el hallazgo clínico característico de la... Ah, esta ya la vemos, perdón, perdón. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede exacerbar? Listo, ¿ves? Preguntan siempre esto, ya esto en Argentina y entrado en Brasil. ¿Qué medicamentos puede exacerbar una psoriasis preexistente? Recuerden el memotécnico, la mnemotecnia. Beta bloqueantes como atenolol, propranolol, carvedilol, varios, ¿no? Antihistamínicos, corticoides tópicos, macrólidos, yecas. Muy bien, doctores, los beta bloqueantes pueden exacerbar. ¿Qué otros medicamentos más eran, doctores? ¿Recuerden? ¿Qué otros medicamentos más pueden exacerbar? Muy bien, litio. Antipalúdico. Eso, los antipalúdicos. Bien, bien, aprenden rápido, doctores. Supuestamente, según la Los teoría, PET. cuando uno solo ve la clase, 30%, ¿no? Perdón, decía, perdón, doctora, ¿cuál era? Ok, muy bien. Ahora, a ver, vamos a sacarle varios de estos.
¿Qué beta bloqueante actúa en el receptor alfa y beta? Les voy a poner acá. Atenolol, propranolol, carvedilol. A ver, esos tres. La betalol ya, muy bien, muy bien. La betalol. Ok, excelente, Elizabeth Rolando. Carvedilol y la betalol actúan contra los receptores alfa y beta. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos sacar de acá? En pacientes con cirrosis hepática y tienen varices esofágica por hipertensión portal, ¿cuál de estos beta bloqueantes está indicado? Atenolol, propranolol, carvedilol, labetalol. Bien, bien, Andilina, Rolando, están capísimos, ¿no? Bien, Rosario, bien. El propranolol, eso es para varices esofágicas por hipertensión portal, ¿no? Bien, doctores, están capísimos. La psoriasis en gota, o la famosa gutata, se asocia con mayor frecuencia a infección viral, infección estreptocócica, vacunación reciente, exposición solar intensa, estrés psicológico. Recuerden, ¿no? Recuerden, había una bacteria en psoriasis, ¿no ven? ¿A cuál está asociada la psoriasis gutata en forma de gotas en el tronco? Muy bien, doctores. El estreptococo beta hemolítico, ¿no? Infección estreptocócica faríngea. Muy bien. La afectación unguial en psoriasis se caracteriza por hemorragia, estrías, engrosamiento, desprendimiento de la lámina unguial o onicomicosis. ¿Qué tiene un paciente? ¿Qué lesiones unguiales tiene en pacientes con psoriasis? Muy bien, doctores. Aspecto punteado y engrosamiento. La psoriasis pustulosa. Ah, ¿se acuerdan? ¿No? Pus, que suele ser estéril. La psoriasis pustulosa generalizada, una característica típica es pústulas estériles, presencia de fiebre baja. No, recuerdan que esto incluso llega hasta 39, 40, ¿no ve? Lesiones pruriginosas, pústulas con purulento infeccioso, ausencia total de síntomas. No, esto no cuadra, ¿no? Bien, doctores, son pústulas estériles sobre piel eritematosa. Muy bien. La forma más frecuente de artritis psoriásica, ¿qué es? Asimétrica, mutilante, simétrica, distal, espondilítica. ¿Cuál es la más frecuente? ¿No? Siempre estudien lo más frecuente, lo más frecuente, lo más frecuente. Eso, doctores. Muy bien, Cristian, María, a todos los doctores que están contestando bien y participando. Artritis psoriásica simétrica, ¿no? 50%, ¿no ve? Eso tienen que memorizar. Lo más frecuente. Muy bien, doctores. ¿Cuál es el fármaco que está contraindicado en psoriasis por por riesgo de inducir psoriasis pustulosa? Esta pregunta está a nivel avanzado. Metrotixate, ciclosporina, glucocorticoides orales, acitretina, el apremilast. Ufa. Yo creo que acá, ¿no? Alguien que baje mucho nuestras defensas, ¿no? Y que sea estilo Dexapreni, estilo metilprednisolona y otros, ¿no? Los glucocorticoides pueden inducir psoriasis pustulosa tras la suspensión. Muy bien. La psoriasis inversa, ¿no? La segunda causa, ¿no? O sea, una de las, segunda o tercera, ¿no? Las lesiones se localizan principalmente en dónde. Dice inversa, ¿no? Recuerden, lo más frecuente en placas y luego viene la inversa, ¿no? Piel cabelluda, áreas intertriginosas, superficies extensoras, palmas y plantas, o zona perioral. Muy bien. Recuerden esta tablita, ¿no? Aquí tenemos una tablita que está súper resumida.
Perdón, 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 perdón. Esto es la simétrica que ahí está. Miren, la más común, ¿dónde afecta? Codos retiles. Inversa, ¿dónde? Zonas intertriginosas. Axila, ingles, región submamaria, ombligo. La eruptiva, la gutata, ¿no ve? Sobre todo descamativas y está asociada a estreptococo beta hemolítico. La pustular, ¿no? Localizada en palmas y plantas. Esta cuadrito es clave. Bien, entonces acá, esta pregunta era, esta, ¿no? La psoriasis inversa está en las áreas intertriginosas como axilas ingles. Muy bien, doctores. ¿Qué característica histológica, anatomopatológica, si ustedes quieren, es común en eczemas, también presente en psoriasis? Acantolisis, espongiosis, necrosis epidérmica, hiperkeratosis o diskeratosis. Igual, ¿no ve? Hay una tablita en Harrison donde les decía, esto, recuerden, manifestación, aquí estaban las enfermedades, los tipos. Manifestación clínica, recuerden, y sobre todo la histología. Ay, perdón, acá la histología nos daba el libro de Harrison. Eso es clave para comenzar a contestar, ¿no? La acantolisis y junto con espongiosis dentro de tema de psoriasis. Esta pregunta está mal, a ver un cachito, ¿dónde está? Creo que histológica es más común en todos los eczemas. Ah, ok, ok, todos los eczemas, dice, ¿no? También presente en psoriasis, ¿no? La espongiosis. Este es aquí, nos están preguntando más de eczemas. ¿Se acuerdan la primera pregunta de la primera fase? Igual era espongiosis, ¿no? Si fuera solamente psoriasis, a ver, miren, vamos a repasar acá para que quede claro. Donde está, hay una tablita. Esta, miren, cuando dicen solo psoriasis, es acantocitosis, eso, ¿ok? Por eso han contestado bien, porque ustedes estaban pensando, bueno, estábamos pensando que era psoriasis, pero ahí era más eczema, ¿no? En líquen plano es dermatitis interfase y en dermatofitosis es presencia de hifas, ¿ok? Entonces, esto está bien, doctores. Cuando solo les pregunten psoriasis, el dato anatomopatológico es encontrar acantocitosis. Ya pregúntenle a la inteligencia artificial qué es acantocitosis, cómo se puede diferenciar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, doctor. Está bien esa pregunta a la que ustedes han contestado. ¿Qué más? ¿Qué tratamiento sistémico es preferido para psoriasis severa con... Ah, bonita pregunta igual. Qué alucinante. Psoriasis con artritis. ¿No? Bonita pregunta. Calcipotrieno, acitretina, metrotexate, corticoide oral, fototerapia. ¿Qué le vamos a dar a un paciente con psoriasis más artritis psoriásica? ¿No? Y aquí era más simétrica y demás, ¿no? Bien, doctores, capísimos. Metrotexate. Pregunta a ustedes, ¿por qué damos ácido fólico en pacientes que les damos metrotexate? ¿Por qué les damos ácido fólico? Ya, muy bien, Andrés, teratogénico. Muy bien, Jessica. Porque es un antimetabolito. ¿De quién? Del ácido fólico, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del metrotexate? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Está bien, es un antimetabolito. Ok, para el ácido fólico, ¿no ve? ¿En qué enzima o en qué diana actúa el metrotexate? Tetra. ¿Cómo es, doctores? ¿Nadie? Ya, puede ser, puede ser. Ya, muy bien, Noelia. Tetrahidrofolato. Eso, muy bien, Fernando. Tetrahidrofolato reductasa. Muy bien. Entonces, el tetrahidrofolato reductasa es donde le convierte, ¿no ve? Todos los nucleótidos, las pirimidinas y demás, para que se convierta a ácido fólico y demás, entonces ahí actúa. Y aparte es un inmunomodulador, ¿no? Recuerden que en AR, en artritis reumatoidea,
Es el primer fármaco de elección y eso ya ha entrado en el examen, ¿no? ¿Cuál es el fármaco de elección en artritis reumatoidea, inmunomoduladora, etcétera, etcétera? El metrotexate, ¿ok? Muy bien, doctores, están capísimos. La patogenia de la psoriasis, el papel principal lo desempeña linfocitos B, linfocitos T activados, células plasmáticas, macrófagos alveolares, como tiene un gran componente inmunológico contra las interleucinas, el linfocito T activado, ¿vale? El líquen plano, pápulas, presenta típicamente ¿de qué coloración? Esta está fácil. Eritematosa, amarillenta, violácea, como vimos en la imagen, blanco nacarada o marrón oscuro. Líquen plano. Pápulas de color violáceo. ¿No ve? Líquen violáceo, porque eso nos va a dar el diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Las estrías de Wickham. Como ustedes ven en la imagen, ¿dónde vemos? Psoriasis pustulosa, líquen plano, pitidiasis rosada, lupus discoide, dermatitis seborreica. Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, las famosas estrías. Excelente, doctores. Excelente. Muy bien. Líquen plano. El líquen plano pilaris se asocia con, dice, plano pilaris, alopecia cicatrizal, hirsutismo, foliculitis pustulosa, hipopigmentación difusa u onicogrifosis. Muy bien, doctores. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase por hoy. Iré ya a hacer fila. Muchas gracias a todos, doctores, por estar presente en esta clase de medicina interna. Siempre queremos aprovechar los tiempos y pues esta clase de medicina interna quería darles. Mañana, recuerden, doctores, a las 8:30 con el primer tema de obstetricia, fisiología. Estudien, por favor. Ahorita, antes de hacer fila para la gasolina, les voy a enviar el resumen. Estudien del libro, el resumen, entran a la plataforma, resuelvan los bancos de preguntas y flashcards, ¿ok? Muy agradecido con todos ustedes. Prepárense lo mejor posible, las mejores energías positivas y esperemos que en este nuevo gobierno nos vaya excelente, ¿ok? Muy bien, doctores, que les vaya muy bien y todos los pendientes, me han notado, flashcard, el link del Telegram, ¿qué más será? Revisar Right, doctor. artículos, ¿no? La IA, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien, doctores, que les vaya muy bien. Buenas noches a todos. Buen descanso.